perdido y abatido me encontré, cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa. Primer capítulo del libro de Santiago. Vamos a estar viendo algunos versos del capítulo 1. Verso 18 hasta el 20 inclusive. ¿Lo tiene, hermano? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice y escribe Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, verso 19, mis amados hermanos, todo hombre, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra del Señor. Padre, encomendamos este tiempo de meditación de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, discernimiento, entendimiento, luz. Queremos comprender lo que tú quieres hablarnos, decirnos, que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra. Tu palabra es poderosa, maravillosa, y queremos, Señor, aprovechar este momento y ser bendecidos y edificados en ella. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué tremendo es el verso 19. Vamos a estar viendo los 3 versos en esta mañana, pero quisiera hablar sobre una trilogía perfecta que encontramos en el verso 19. Esta trilogía perfecta nos habla de oídos abiertos, nos habla de labios cerrados y nos habla de corazones calmados. Y quiero justamente hablar y profundizar en la palabra de Dios, y lo que escribe Santiago es maravilloso. Porque este verso, el verso 18, nos habla del nuevo nacimiento. Santiago dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, nos está hablando en el verso 18 del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento que cada genuino creyente ha experimentado. Y yo confío en que usted ya haya experimentado ese nuevo nacimiento, que todos los que estemos aquí hayamos tenido esa experiencia con el poder transformador del Evangelio, Cristo, el Espíritu Santo, el Padre obrando, dándonos ese nacimiento nuevo. Y confío que todos los que estamos aquí hayamos tenido esa experiencia. Muchas personas dicen haber nacido de nuevo. No podemos heredar el reino de los cielos, y es decir, no podemos ir al cielo una vez que partamos de esta tierra sin haber nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo
Como hablaba el Señor con Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos creen que es necesario nacer de nuevo? Y Santiago en el verso 18 está hablando de este nacimiento, del nuevo nacimiento. Y es algo muy interesante. Yo les decía que muchas personas dicen que han nacido de nuevo. Pero una de las maneras que usted puede decir que una persona ha nacido de nuevo es que usted puede ver un cambio radical en su forma, en la forma de vivir de esta persona. Si ve un cambio radical en la forma que esa persona vive, entonces usted podrá asegurar que realmente esa persona ha nacido de nuevo. Permítame decirle algo, y quiero que lo grabe a fuego en su corazón. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Conocemos lo que dice Pablo en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas ¿cómo? Nuevas. Así que Santiago en el verso 18 del primer capítulo de su carta habla sobre el nuevo nacimiento. En el verso 18, pero en el verso 19 nos habla del nuevo comportamiento. El verso 18 él nos habla de que hemos nacido de nuevo, pero en el verso 19 nos habla de que nuestro comportamiento por haber nacido de nuevo tiene que ser también nuevo. Se cuenta que algunos hombres estaban hablando de las diferentes traducciones de la Biblia. Estaban compartiendo su conocimiento, sus preferencias en relación a diferentes traducciones de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Unos hablaban de lo bueno que es la traducción de la Reina Valera, otros decían no concuerdo tanto, no me acomodo con la Reina Valera. Otros decían yo destaco más la traducción del lenguaje actual. Otros decían a mí me gusta más la versión internacional, la nueva versión. Y ahí estaban hablando sobre las diferentes traducciones de la Biblia. Pero uno de ellos irrumpió en ese momento en la conversación y quizás en el debate y en las diferentes expresiones y preferencias. Uno de ellos dijo, a mí me gusta más la traducción de mi abuela. Y los demás le dijeron, no sabíamos que tu abuela era una persona erudita. Y le preguntaron, ¿cómo traduce tu abuela la Biblia? Entonces el hombre contestó, mi abuela traduce la Biblia en el cotidiano vivir, en su cotidiano vivir. Y todos quedaron pensativos, en silencio. Y yo creo, iglesia, que todos debemos traducir la Biblia en nuestro cotidiano vivir, en nuestras acciones diarias. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Santiago habla de tres áreas, una trilogía perfecta. Habla de tres áreas. Santiago escribe sumamente importantes de nuestro comportamiento. Y son instrucciones que Santiago nos da, porque somos nacidos de nuevo. Empieza Santiago en el verso 19 a hablar de que una persona que ha nacido de nuevo debe ser, número uno,
pronto para oír. Diga conmigo, pronto para oír. Pero muchas veces muchos parecen parcialmente personas sordas. Y en muchas ocasiones muchos escuchan solo las cosas que le convienen. Y no oyen la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, lo que Dios realmente está queriendo decirles. Quizás porque sus oídos espirituales están fuera de sintonía, no lo sé, quizás. Pero la Biblia dice que debemos ser prontos para escuchar. Ahora no nos dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Eso es algo totalmente diferente. Porque hay cosas que nosotros no debemos oírlas. El Señor Jesús en Mateo 4:24 dice de esta manera: les dijo también, mirad lo que oís. Si bien Santiago nos dice que debemos ser prontos para oír, pero no dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Hay cosas que no debemos escuchar, que debemos tapar nuestros oídos y no oírlas directamente. Usted no necesita hacer de sus oídos cestos de basura en donde todo el mundo tira sus chismes, sus habladurías, sus filosofías paganas, mundanas, anticristianas, antibíblicas. Por eso Jesús dijo: mirad bien lo que oís. Cuando Santiago dice que debemos ser prontos para oír, prontos para oír, usted me dirá: pastor, ¿qué significa eso? Quiere decir que hay que ser rápidos en escuchar la voz del Espíritu Santo. Debemos tener sensibilidad. Debemos ser ágiles. Debemos estar en sintonía con lo que Dios quiere decirnos y tiene para decirnos. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Dios sigue hablando. Él quiere dirigirnos, quiere guiarnos por el camino en esta vida. Él quiere que tomemos decisiones correctas, acertadas. Pero necesitamos ser prontos para oír, ligeros, hábiles para oír la voz de Dios, para oír la voz del Espíritu Santo, rápidos, ágiles, hábiles para oír la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. El problema, iglesia, de mucha gente no es que Dios no está hablando. El problema de mucha gente, digo yo, más bien es que no están escuchando. No están escuchando, no están discerniendo lo que el Señor está queriendo hablar. No están diferenciando la voz de Dios en su vida. Ese es el problema de mucha gente. Tiene una Biblia, lee la Biblia. Yo le pregunto, ¿conoce su Biblia? ¿Estudia la Biblia? Si usted me responde no, pastor, entonces yo le pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no la estudia? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no conoce su Biblia? ¿Por qué no la estudia, no la medita? No es paradójico que si usted dice ser cristiano y quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, no es contradictorio, no es paradójico que usted no conozca la Biblia, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Porque déjeme decirle, iglesia,
Dios habla por medio de su palabra. Este libro maravilloso que tengo en mi mano, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, Dios habla en primer lugar por ella. Por la palabra de Dios. Debemos conocer nuestra Biblia. Debemos estudiarla, meditar en ella. Prontos para oír. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted tiene que preguntarse: ¿hay una lección que debo aprender? ¿Hay una lección que debo aprender? ¿Hay una bendición que está aquí en las hojas sagradas de este libro? ¿Hay una bendición que debo disfrutar? ¿Hay un mandamiento en estas hojas sagradas que debo obedecer? Usted debe preguntarse eso. Usted debe preguntarse: ¿hay algún pecado que debo evitar en mi vida? ¿Hay alguna verdad, alguna promesa, algún principio en este libro que debo llevar a otro, que debo compartir con otro? Todo eso le enseña la palabra del Señor. Dios habla por medio de su palabra, por medio de este libro maravilloso. El apóstol Pedro en el capítulo 4 verso 11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Qué tremenda responsabilidad que tenemos los pastores, los predicadores, usted también como conocedor de la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice que si alguien se para a hablar de parte de Dios, capítulo 4 verso 11 de primera de Pedro, si alguno se para a hablar de parte de Dios, si alguno hable conforme a lo que está escrito en este libro. Así que yo tengo una tremenda responsabilidad de hablar de la Biblia. Y nadie puede contradecir lo que está escrito en este libro. Y nadie puede superponer su sentido emocional. O quizás decir Dios me dijo, y a la misma vez estar contradiciendo lo que dice este libro. Así que si usted no conoce la Biblia, alguien vendrá y le dirá, porque Dios dice. Y al ignorar las escrituras, usted puede errar su camino, obedeciendo a aquel varón, a aquella mujer que se planta y entre comillas está hablando de parte de Dios. Y te dice porque Dios te dice, pero está lejos de la voluntad del Señor lo que aquel o aquella te está diciendo. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Dios nunca se va a contradecir. El Espíritu Santo siempre, todo lo que te diga por alguien, sea por un hombre o una mujer, siempre estará alineado y en sintonía a este libro. A la palabra del Señor. Por eso es que cuando usted se propone a tener esa comunión con Dios, por eso, esa es la razón, ese es el motivo, que cuando usted se dispone en su corazón tener tiempo y pasar tiempo estudiando, orando, meditando en este maravilloso, precioso y riquísimo libro que es la Biblia. Ese es el motivo, iglesia, por el cual el diablo lo ataca con toda la artillería del infierno. Porque Satanás no quiere que usted tenga comunión íntima con el Señor. Usted dirá, pero cuanto más intento comunicarme con Dios, entrar en comunión, intimar con el Señor, cosas
terribles me pasan, pastor. Parece que es peor cuanto más busco. Más difícil se hace el camino, más cuesta arriba se hace el camino. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se levanta y te ataca con toda su artillería, con todo su arsenal. Porque él no quiere que vos pases tiempo en la palabra de Dios y en oración. Porque ese es el secreto. A Satanás no le gusta que usted diga: habla, Señor, que tu siervo oye. Por eso debemos estudiar la palabra del Señor. Debemos ser prontos para oír, prontos para escuchar. Fíjese que a nadie de nosotros nos gusta dialogar o hablar con alguien que acapara la conversación. ¿A quién le gusta hablar con aquel que no te deja meter un bocado? Y que habla y habla y habla. Pero para. Y sigue y sigue y sigue. A nadie le gusta hablar con gente así que acapara la conversación. Usted se reirá. Pero muchas veces nosotros somos así de egoístas cuando oramos al Señor. En vez de tratar de escuchar a Dios, queremos o casi demandamos, diría yo, casi demandamos a Dios que Él nos escuche. Escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, oye mi clamor. Señor, escucha. ¿Acaso no me oyes, Señor? Te estoy hablando, Señor, te estoy pidiendo. Escúchame, Señor. ¿Cuántas veces no hemos orado de esa manera? Ahora cuando Él habla, cuando Él quiere decirnos algo, somos nosotros los que no queremos escucharlo. Prontos para oír. Debemos ser hábiles, prontos, sagaces, rápidos, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así que si usted se considera que ha nacido de nuevo, usted debe saber que también debe tener un nuevo comportamiento. Y uno de los nuevos comportamientos que usted debe tener es que usted debe saber escuchar, ser rápido, pronto para oír. Pero no solamente eso, sino que en segundo lugar, Santiago nos habla de que no solamente debemos ser prontos para oír, sino que también debemos ser tardos. ¿Para qué? ¿Tardos para qué? Para hablar. Es decir, pensar antes de abrir la boca. Pensar antes de hablar. Porque dígame, hermano, en general hablamos demasiado. Hablamos demasiado. Hablamos mucho. Y el apóstol dice algo así, parafraseando: ya no hablen tanto como estaban acostumbrados a hacerlo antes de conocer al Señor. Antes de conocer a Cristo, ya no hablen demasiado como lo hacían antes, porque ahora han nacido de nuevo. Deben ser tardos para hablar. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto es algo matemático. No hay que ser tan genios para entender esto. Matemáticamente existen más probabilidades que cuando más hablamos, más pecamos con nuestra boca, más metemos la pata. Cuanto más hablamos, más posibilidades de pecar existen. En el libro de Proverbios, el sabio decía, capítulo 17, verso 27 y 28, dice el sabio: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y fíjese cómo termina el verso 28. Aún el necio, cuando hace silencio, aún el necio cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que muchos de nosotros, hermanos, entienda, muchos de nosotros nos metemos en serios problemas. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando hablamos. Por eso es mejor tener la boca como en muchas ocasiones. En muchas ocasiones es tener la boca cerrada. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5 verso 3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Vieron que hay un conocido refrán o dicho, proverbio popular que dice: mejor es tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es tonto, que comenzar a hablar y despejar cualquier duda al respecto? Miren, los rabinos saben decir que el ser humano tiene dos oídos y una sola boca. Así nos formó el Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tenemos dos oídos y una sola boca? Imagínense lo que seríamos con dos bocas. Imagínense si tendríamos dos ojos, dos oídos y dos bocas, dos piernas, dos brazos y dos bocas. Pero el Señor nos hizo con dos oídos, con dos pies, con dos brazos, con dos ojos y con una sola boca. Así que los oídos siempre deben estar abiertos, prontos para oír. Y la boca debe permanecer en ocasiones, en muchas ocasiones, cerradas, reteniendo en la prisión, en esa prisión de barrotes de marfil que son los dientes, a ese miembro tremendo que es la lengua. Porque no solamente nos dio una sola boca, sino que también a la lengua la puso bien escondida y bien segura, bien oculta, bien allí, encerrada entre barrotes de marfil que son los dientes. La puso bien encerradita ahí el Señor cuando nos hizo. Así que debemos escuchar dos veces más de lo que hablamos. Debemos escuchar dos veces más de lo que hablamos. Es tremendo lo que el Señor habla sobre las palabras. En el libro de Mateo capítulo 12 verso 33 al 36 dice:
O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Y allí el Señor en el verso 34 le dice: generaciones de víboras. ¿Por qué cree que le dijo generaciones de víboras? Generaciones de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor decía: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda, escuche lo que dice el Señor, hermanos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito se cumplirá. Y el Señor dice aquí claramente en el verso 36 del capítulo 12 de Mateo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántos me están entendiendo en esta? Pero usted tiene que ser el cristiano rastrillo. ¿Cómo es eso? Porque está el cristiano, ¿conocen esa ilustración? Está el cristiano pala, que es: esto es para ahora. Y después esta palabra que dice el pastor, este es para el otro que está atrás mío, mirá. Ojalá que haya venido, le está escuchando lo que dice el pastor. Pero seamos cristianos rastrillos. Usted dice: cristiano rastrillo. Esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? Prontos para oír, tardos para hablar. Jesús no dice, no está diciendo que no debemos tener conversaciones agradables o compartir humor sano. Debemos compartir humor sano. Nos relaja, nos hace bien, es terapéutico. Él nos habla de las palabras improductivas, de las palabras groseras, de las palabras maldicientes, hirientes, de las palabras desanimadoras, desalentadoras, destructivas, sarcasmo, humor obsceno. De cada una de esas palabras dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y saben el contexto que el Señor habla esto, en el contexto cuando los fariseos, cuando escuchaban a Jesús y cuando veían hacer tantos milagros, y cuando el Señor reprendía a los demonios y los expulsaba, hacía tremendas cosas con el poder del Espíritu Santo, con el dedo de Dios, expulsaba a los demonios. Los fariseos venían y por eso le dijo: generaciones de víboras, porque eran terribles cuando hablaban. Fíjense lo que le alcanzaron a decir a Jesús cuando vieron los fariseos que él echaba fuera demonios. Le decían: este por el espíritu, por el poder de Belcebú, echa fuera los demonios. Este por el espíritu del diablo echa fuera los demonios. Cuando escuchó el Señor: generaciones de víboras, cierren su boca, tengan temor. Tremendo lo que dice el Señor. ¿Ha pensado alguna vez, iglesia, el daño que causan las palabras necias? ¿Ha pensado alguna vez el daño que causan las palabras destructivas?
¿Cuántos de aquí no hemos sido lastimados muchas veces por gente que ha emitido una palabra destructiva hacia nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido agredidos, heridos por lo que se ha dicho? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 33 y 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas, hermano? Yo quiero que usted me ayude a pensar. ¿Sabe cuántas familias han sido destrozadas por palabras necias? ¿Sabe cuántos inocentes han ido a prisión por falso testimonio? ¿Sabe cuántos corazones han sido destrozados por falsas promesas? ¿Sabe cuántas iglesias han sido divididas por palabras de unos contra otros? ¿Sabe cuántas almas se han perdido por cristianos que no han controlado su lengua? El salmista en el 141 de los Salmos, verso 3 dice, hay un pedido que le hace el salmista al Señor. Señor, pon guarda a mi boca. El salmista le dice al Señor, le pide ayuda a Dios para controlar sus palabras. Sabia manera de pedir ayuda a Dios. Si usted quiere pedirle ayuda al Señor, pídale que el Señor abra las puertas de trabajo, laborales, que Él sane. Pídale. Pero si hay algo que tenemos que pedirle ayuda al Señor, es que ponga guarda a nuestra boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y nos vamos a ahorrar muchos problemas. Prontos para oír, tardos para hablar. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Alguien me va a decir, ¿sabe, pastor? Hoy salimos así del culto. Porque nos dio, no, acá entro yo. Acá entramos todos como cuerpo de Cristo. Acá entramos todos. Si vos decís que sos nacido de nuevo, entonces también tenés que tener un nuevo comportamiento. Tenés que dar fruto de ello, tenés que ser pronto para oír y tardo para hablar. Y tercero, que completa la trilogía perfecta, Santiago dice, también si sos nacido de nuevo, también tenés que ser tardo ¿para qué? ¿Tardo para qué? Para irarte. Tardo para irarte. Ser agradable. ¿Y cómo, pastor, se consigue ser agradable? Mire que yo intento cambiar. Yo intento ser agradable. Pero no sé por qué no puedo ser agradable. Aquí está el secreto. Si usted quiere ser agradable, porque ser agradable no es más que la suma de las dos primeras características. ¿Quiere ser usted agradable? Sea rápido, ágil, hábil, pronto para oír y tardo para hablar. Y usted, hermano querido, hermana querida, será agradable donde va. Usted caerá muy bien donde va. Donde usted va, usted será una persona agradable porque entendió lo que dice la palabra. No, pastor, pero yo no me callo. ¡Ah! ¿No te callás? Entonces estás yendo contra la palabra del Señor.
Si sos nacido, nacida de nuevo, tenés que ser pronto para oír y tardo para hablar. Y tardo para airarte. Cuando una persona empieza a escuchar más y a hablar menos, afecta su temperamento, porque aprende a controlar su corazón. Porque cuando sus pensamientos son controlados y su lengua es controlada, entonces su temperamento es controlado. ¿Sabe lo que es la ira? La ira es perder el control de tu temperamento. Y nunca debemos perder el control de nuestro temperamento. Podemos enojarnos, pero no permitir que ese enojo se convierta en odio, en rencor, en resentimiento. Jesús se enojó, pero no pecó. Marcos 3:5 dice, mirándolos con enojo. En el verso 20 Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay otras versiones como la NBI que dice, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque nuestras iras son irracionales. Y aquello que es racional nunca puede ser justo. Y tampoco Dios obra, iglesia querida, cuando hay alguien que pierde. 14:29 dice, en la ira, en su vida. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu más que el que toma una ciudad. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Así que cuando usted está furioso, sus pecados, hermano, hermana, se van a multiplicar más de lo que usted piense. Dirá palabras que usted daría lo que fuera para no haberlas dicho. Mi querido hermano, mi querido amigo, la única manera de controlar un temperamento descontrolado, ¿sabe cuál es? Estar lleno de Jesucristo, lleno de su palabra. Hoy leía a la pastora que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Así que yo quiero decirte en esta mañana, Jesús no vino a tu vida, Jesús no vino a tu corazón para hacerte una persona buenita. Él no vino para hacernos personas buenitas. Él vino a nuestra vida para hacernos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y estas cosas que habla Santiago son de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo usted? ¿Ha recibido usted al Señor Jesús en su corazón como su Salvador, como su Señor? Ahora bien, quiero decirle que si usted trata de controlar su temperamento con sus fuerzas, sin el Señor, si usted trata de controlar su temperamento por sí mismo, en sus fuerzas, es como tratar de apagar un incendio forestal con un vasito de agua. O querer intentar pegar su lengua con la gotita en su boca. Amigo, hermano, iglesia, Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón porque quiere darnos nueva vida y hacernos nueva criatura. ¿Estás dispuesto a dejarte modelar por el Señor? A que Él trabaje en tu vida. ¿Estás dispuesto a entregarle tus oídos? ¿Estás dispuesto a entregarle tu boca, tu temperamento, tu corazón al Señor?
Dios nos ha hablado, nos ha ministrado por su palabra. Como dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Señor. Oiga, escuche, no cierre su corazón. Dios está hablando a su vida en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Tome la palabra humildemente, porque a la palabra de Dios hay que recibirla con humildad. Y cuando la recibís con humildad, ¿sabes lo que tenés que hacer? Como hizo Moisés en el Sinaí, cuando Dios le dio el decálogo, sus mandamientos. Él la recibió con humildad. ¿Y sabe lo que hizo? Se postró y adoró. Así tenés que recibir la palabra. Por más áspera y por más dura que sea, va a traer bendición a tu vida. Así que cuando el pastor hable, por más duro y ácido que sea la palabra, yo te puedo asegurar que va a ser de bendición para tu vida. Y cuando la recibas, adorá. Dale gloria al Señor. Bendecí su nombre. Y ahí la palabra va a empezar a hacer su efecto. Y ahí la palabra va a traer cambio. Y ahí la palabra va a traer regeneración. Y va a hacer lo que ella quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor en esta mañana? Yo te invito a estar de pie. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu